Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pueblo pequeño llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: «Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días». «¿Qué cosa?», les preguntó. Ellos respondieron: «Lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron». Jesús les dijo: «Hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba». Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero él había desaparecido de su vista y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este miércoles de la octava de Pascua. Cuando se habla de octava en la liturgia de la Iglesia, quiere decir que un domingo tan importante como es la resurrección de Cristo se extiende por una semana más, es decir, 8 días. Y es como si estuviéramos celebrando el día domingo, un domingo ampliado a una semana más. Y por eso es interesante ver las lecturas que la Iglesia nos recomienda meditar en este tiempo. Las de hoy son maravillosas. Nos hablan de cómo nos podemos encontrar con Jesús resucitado a través de la Eucaristía, la Santa Misa. En primer lugar, vemos que este relato de los discípulos de Emaús se parece a una misa. Es decir, un poco se parece, ¿no? Porque en una misa uno llega al templo, se sienta. En cambio, los discípulos están caminando. Pero hay algo importante: ellos son 2. Y Jesús dijo: donde 2 o más se reúnan en mi nombre, yo estaré con ellos.
Entonces, ellos primero conforman una asamblea y Jesús se pone en medio de ellos y les pregunta: ¿cómo están ustedes? Y ellos le dicen que están apesadumbrados porque el Mesías ha muerto. Hay unas mujeres que dicen que resucitó, pero son cuentos nomás. La verdad es que fueron unos apóstoles a quienes sí les creemos y no vieron a nadie. Entonces estamos muy tristes y por eso nos volvemos a Emaús. Se alejan de Jerusalén y están con su fe en una crisis. Entonces ahí comienza, digamos así, la misa, ¿no? Porque Jesús hace un acto penitencial primero, ¿no? Y les muestra su pecado. Son tardos de pensamiento, ustedes son muy duros de corazón. ¿Por qué no pueden creer lo que dicen las Escrituras? ¿Por qué son tan duros? ¿No? De mollera, diríamos nosotros. Es el acto penitencial. Después viene el acto de la liturgia de la palabra y Jesús les va hablando de las lecturas bíblicas, el Antiguo Testamento, recorre los Salmos y entonces les va hablando de cómo tenía que enfocarse todo hacia el Mesías, ¿no? Todo lo que está en la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, encuentra su cumbre en Jesús. Todo está explicado por Jesús, para Jesús, en Jesús, porque Él es la palabra de Dios. Y algo muy interesante es que los discípulos sentían que su corazón ardía de amor, ardía de gozo, ¿no? Era como la presencia del Espíritu Santo ya que estaba actuando en sus corazones mientras Jesús hablaba de la palabra de Dios. Así debería ser para todos nosotros la Santa Misa, partiendo por el sacerdote hasta el último fiel que llega a la iglesia. Todos deberíamos gozar la misa, saborear la palabra de Dios, estar felices, ¿no? Dejar que nuestro corazón arda con este mensaje que es la buena noticia, el Evangelio de Jesús. Esto, queridos hermanos, es algo que nosotros compartimos con los protestantes. Los hermanos evangélicos también saben mucho de Escritura, hablan con Jesús, oran, ¿no es cierto? Y está bien. Pero ahora Jesús dice algo para personas que ya quieren dar un paso más allá, ¿no es cierto? No solamente un banquete de la palabra, sino pasar al banquete de la Eucaristía. Y aquí estamos los católicos. Si bien es cierto, no todos los católicos aprovechamos la riqueza de la misa. Si supiéramos lo que verdaderamente ocurre aquí en el altar, todos los días la iglesia se haría pequeña, ¿no? Tanta gente con fe, con amor, que quiere estar con Jesús, porque Él realmente está aquí presente. Pero lo importante es que por lo menos algunas personas puedan tener esta experiencia. Después se va comunicando la fe a los demás. Y dice hoy entonces la palabra que Jesús hizo ademán de pasar adelante y los discípulos le dicen: no, Señor, quédate con nosotros para partir el pan. Entonces pasamos a la liturgia eucarística y Jesús parte el pan y en ese momento ellos reconocen a Jesús. Qué bonito, ¿no es cierto? Qué lindo sería que todos nosotros tuviéramos tanto amor a la Sagrada Comunión, a la hostia consagrada, que en ese momento yo ya no veo al sacerdote, al padrecito tanto, al curita cuanto, sino que yo veo a Jesús en él, reconocer a Jesús en el sacerdote. Y mucho más importante, reconocer y ver a Jesús vivo y resucitado en la hostia consagrada. Ahí está verdaderamente Jesús. Así fue con los discípulos. Ellos reconocen a Jesús al partir el pan. En ese momento Jesús desaparece y queda el pan consagrado. Con qué cariño, con qué amor ellos habrán tomado ese pan, habrán comulgado o lo habrán guardado como una reliquia. Y por último, ellos vuelven a Jerusalén, entonces ya su fe ahora está fortalecida por el Señor, ya no están más en crisis y quieren compartir la fe con la comunidad. Es como el momento del Padre Nuestro y la paz en que uno se encuentra con los hermanos
y la acción de gracias. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Así es que ese es el motivo de la alegría que tenemos nosotros, porque Jesús ha resucitado. Y si bien es cierto, queridos hermanos, cada misa es en su mayor parte de tiempo, ¿no?, el sacrificio de Jesús. Nosotros estamos asistiendo al sacrificio de Jesús, ¿cierto?, que separa su cuerpo de su sangre, como lo hizo en la cruz, y el altar es la cruz, es el sacrificio de Cristo. Estamos contemplando al Señor, como María, Juan, María Magdalena y María de Cleofás. Estamos al pie de la cruz en la consagración. Pero también es cierto que se representa al final de la misa a Jesús vivo, verdadero, resucitado, y eso se nota cuando el sacerdote une la hostia, un pedacito de la hostia, con el cáliz, con el vino consagrado, es decir, la sangre de Cristo. Eso representa, entonces, dicen los teólogos liturgos, la resurrección, porque el alma y el cuerpo de Cristo están juntos nuevamente. De tal modo que cuando uno comulga, no solo recibe un pancito, sino que uno está recibiendo el cuerpo, la sangre, aunque no comulgue con el cáliz, igual está comulgando con la sangre, el alma, la humanidad y la divinidad de Jesús. Es la persona completa de Jesús que penetra en nuestro interior en forma física y espiritual y nos ayuda a hacernos cada vez más semejantes a Él, es decir, a vivir como resucitados en Cristo Jesús. Esto tiene que traducirse en nuestra vida cotidiana, irradiando la presencia del Señor, como le pasaba a los apóstoles, que ellos ya estaban tan unidos a Jesús y el Espíritu Santo podía actuar de tal manera en ellos que hacían milagros, ¿no? Hoy día, Hechos de los Apóstoles, primera lectura, nos habla, en el capítulo 3, como Pedro entra a la oración de la tarde en el templo y había un hombre que pedía limosna, que tenía parálisis. Y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y así fue el primer milagro que realizan los apóstoles después de Pentecostés. Ya como la iglesia que está ahora aquí en la tierra, que tiene que ir por todo el mundo cumpliendo el mandato de Jesús, evangelizando y sanando a los enfermos. Entonces es muy hermoso ver que se va cumpliendo paso a paso todo lo que Jesús quiere hacer en el mundo, en la historia, y eso también lo quiere hacer por medio de nosotros. Fijémonos entonces en esas palabras: no tengo oro ni plata. Para un discípulo, para un apóstol, lo importante no son las cosas de este mundo, no son las seguridades que a veces, ¿no es cierto?, son más bien como trancas, como barreras, resistencias para vivir como verdaderos apóstoles y con una fe profunda y fuerte. No tengo oro ni plata, pero confío en Jesús y por eso te entrego la sanación en el nombre de Jesús. Eso es lo que realmente debería llenar nuestro corazón, ese gozo de vivir solo para Jesús, pensando en la vida eterna, en esa resurrección que algún día nos va a llegar a nosotros y que estaremos igual que la Virgen yendo al encuentro de Cristo resucitado con un cuerpo renovado por la resurrección, vida eterna, y preocupados de la verdad. La verdad. La verdad es que no debemos estar tan angustiados, agobiados y ansiosos por los problemas del mundo, porque todo esto va a pasar. Todas las cosas que nos preocupan y que nos angustian, ya sea a nivel personal, familiar, mundial, todo eso, hermanos, va a pasar. Solamente una cosa va a permanecer: la vida eterna que Jesús nos quiere regalar con su resurrección y la verdad que nunca cambia, que nunca pasa. Por eso, aunque escuchemos muchas cosas que nos pueden distraer o confundir, quedémonos hoy con lo que vivieron los discípulos de Emaús: la palabra de Dios que no cambia,
y su cuerpo y sangre que queremos adorar, amar, venerar, querer y tener cada vez más devoción. Ojalá por medio de una horita a la semana que nos podamos comprometer en la capilla de adoración perpetua, porque es ahí donde vamos a reconocer a Cristo vivo, a Cristo resucitado. Y aprovecho y termino, ¿no es cierto?, contándoles que mañana vamos a hacer una pequeña misión para inscribir nuevos adoradores para la capilla de adoración perpetua. La meta en este año de la oración que ha proclamado el Papa Francisco es volver a tener una capilla de adoración perpetua. Y nos faltan algunas noches que cubrir el domingo y el lunes. Entonces, si ustedes conocen a alguna persona que quiera formar parte del grupo de los adoradores, invítenlo mañana para inscribirlo y así tener la oportunidad de reconocer a Jesús en el partir del pan, es decir, en la hostia consagrada.